Bueno, bienvenidos, queridos alumnos, al taller. El taller se llama Taller de Elaboración de Informes de Práctica. Se hace especialmente dirigido a la carrera de mantenimiento industrial con especialidad en equipos móviles y control de procesos. El docente soy yo, y me llamo Jorge Fleffel. Estoy a vuestro servicio. Entonces, iniciamos. Primero vamos a compartir la presentación en PowerPoint. Y cuando tengan alguna duda, cosas, consultan nomás y partimos de inmediato. A ver, compartir pantalla. Parece que está bien. Entonces, como les decía, estamos usando el formato de la Universidad Católica eh, y del CFT para este tipo de presentaciones, lo que me gustó mucho. Antes no lo hacía, entonces todos los formatos tienen que ser más o menos estándar. Aquí este es un ejemplo también de presentación, cómo se debe hacer. Pues ustedes aprovechan de ver los efectos que tiene, y el tipo de letra y cómo se hace, para poder también compartirlo ustedes en los formatos que ustedes vayan a presentar. Algo súper importante. Tanto en los informes escritos como en los informes de presentación que ustedes hagan a una audiencia calificada, digamos, de evaluación. Entonces, objetivos del taller. El taller tiene obviamente sus propios objetivos y se puede resumir como fortalecer el objetivo general, digamos, que ustedes deben obtener de este taller, es que podamos nosotros de alguna manera fortalecerlos a ustedes en la capacidad que tengan para elaborar y presentar un informe de práctica profesional, según los estándares de la institución y criterio de los examinadores, ¿ya? Estamos hablando de elaborar el informe propiamente tal, que va a ser entregado, y también la presentación a la audiencia de los que van a evaluarlos a ustedes en cuanto a la calidad del mismo informe y la calidad también de presentador que ustedes puedan desarrollar. Para lo cual, para eso hay objetivos específicos. Yo voy a sugerir unos en general, que se presentaron las técnicas exitosas para la elaboración de informes y para la presentación de los examinadores, o propiamente tal. También se realizará un diagnóstico interactivo de la situación en que se encuentran los alumnos. Por eso que voy a pedir mucho feedback dentro de las presentaciones, para que ustedes vayan reconociendo su situación particular, cuáles son sus necesidades y qué recomendaciones podemos darle de acuerdo al diagnóstico que se elabore según las características de cada alumno. No son todos iguales. Algunos que tienen problemas de pánico escénico, por ejemplo, otros que les cuesta elaborar o descubrir qué sé yo, cómo se hace, cómo se elaboran los objetivos del informe, etcétera. Y para eso hay técnicas que se ocupan y podemos ayudarlos. Hoy día vamos a ver algo de eso. También se buscará la forma de potenciar las áreas débiles. Cómo podemos fortalecerle las áreas débiles, que en este tipo de cosas, si no se practica, no se logra a veces conseguir potenciarlas. Por eso la práctica también es importante. Difícil que yo lo logre en un sistema online para que ustedes practiquen, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio y ustedes tienen que practicar, obviamente, de forma individual, dado que el mismo informe, el proceso del informe, les va a ayudar a realizar eso. Hoy día hay herramientas muy poderosas y van a conocer algunas de ellas también dentro del curso. Se analizarán ejemplos de informes y presentaciones. Algo vital, porque a veces entender algo no basta con explicarlo, sino que basta con mostrar algo real, algo práctico, algo que haya tenido éxito y también algo que haya tenido fracaso. Les puedo mencionar algunos alumnos que fracasaron en su presentación o su informe final y que después, con unas explicaciones, ajustes, clases personales, lograron hacerlo y muy bien. Entonces, se logra, se logra. No es que no es algo que no se aprende. Todo esto de presentar informes es algo que se masteriza con la práctica. Yo les he contado a ustedes experiencia. Han habido alumnos que son incapaces, se sienten incapaces de presentar algo en público, pero la carrera que estudiaron les exigía tener esa habilidad. Entonces, nosotros como profesionales a veces lo hemos empujado al escenario, y después lo difícil es sacarlos del escenario. O sea, cuando aprenden se sienten en la gloria porque es una debilidad que lograron superar. Entonces, eso también es un fenómeno que tienen que tener cuidado, que a veces uno le va tan bien con lo que aprendió y le gusta tanto haberlo logrado, que le cuesta después soltar el micrófono.
Se invitará también a ejercitar en la elaboración y presentación de informes, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan de alguna manera irse ejercitando, tanto en las actividades laborales que ustedes realizan, como también con los compañeros y la institución que se presta para eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos generales específicos de la sesión número uno, en que hemos dividido las clases. Las clases las estamos dividiendo, son 4 horas académicas cada clase, son 6 sesiones, entonces tenemos un número limitado de clases y sí, son amplias las horas y vamos a distribuir las sesiones en más o menos dura 1 hora y 5 minutos cada sesión y tenemos 10 minutos de descanso y después volvemos a otra sesión que son también de 1 hora y 5 minutos. Es decir, en total estamos hablando de 1 hora, por lo menos 2 horas 20 minutos, más o menos, ¿ya? Entonces, el objetivo, ¿qué veremos ahora en esta sesión de ahora, de esta clase? Vamos a ver cuál es el objetivo y la estructura del informe de práctica profesional. Cómo se elabora el objetivo y cuál es la estructura del informe que tiene que tener una práctica profesional, ¿cierto? Que es lo que andamos buscando. Para eso también vamos a ver cuál es la importancia del informe en el contexto profesional y académico. ¿Por qué es tan importante hacer un informe bien hecho? Tanto para ustedes como profesionales, que lo van a ocupar mucho cuando estén trabajando, y también, obviamente, en el ámbito académico, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Desde esos dos ángulos tenemos que medir o entregarle a ustedes el por qué se debe elaborar un informe de calidad. Vamos a ver ejemplos entonces de informes exitosos, era el objetivo de hoy día, pero no nos podido conseguir ejemplos reales de lo que sucede en el CFT, pero sí les podemos mostrar ejemplos generales de lo que tengo ya preparado, ¿cierto? En el área, obviamente, para ustedes, que es el mantenimiento industrial, el objetivo del ramo, ¿cierto? Y también de la aplicación de este tipo de informe que ustedes tienen que elaborar. Entonces, también van a haber actividades, tratar de hacer un análisis grupal de informes reales para identificar estructura y calidad, o también podríamos hacer un análisis grupal de informes reales mediante pantalla compartida. Ahí vamos a ver las técnicas. Afortunadamente, hoy día las técnicas modernas nos ayudan a eso, que todos podamos interactuar con un informe o todos podamos verlo, el informe. Y lo mismo que estamos haciendo hoy día. Ustedes están viendo la presentación de PowerPoint que yo estoy realizando. Entonces, todo eso, hay herramientas poderosas que nos permiten hacer eso. Y ahí estamos hablando ejemplos de impreso de un PDF o bien en Zoom, Teams o para discusión en Google Drive también se pueden compartir herramientas y hoy día lo vamos a hacer obviamente con Zoom, ¿ya? Entonces esa es la idea, más o menos siempre en las clases tiene que haber algo teórico que se presenta y se discute, se permite que ustedes hagan preguntas también y también hay herramientas y actividades que se van a desarrollar en cada sesión. Este es un ejemplo hoy día, en el cual ustedes puedan tener algún enfoque práctico de lo que estemos presentando y poder de alguna manera interactuar de manera que se entronice o se hagan ustedes partícipes de lo que se está enseñando. Entonces vamos a partir con la sesión número uno. Lo primero es cuál es la fórmula para elaborar los objetivos de un informe. Siempre un informe, así como yo les elaboré los objetivos de esta presentación y los objetivos generales del taller, también ustedes tienen que ser capaces de poder bosquejar bien los objetivos generales y específicos. Los objetivos generales son obviamente lo que involucra el total del informe y los objetivos específicos son los que me van a permitir ir avanzando paso a paso para lograr ese objetivo general, ¿ya? Aquí luego vamos a ver un video que lo va a explicar también en detalle. Entonces, la técnica que se ocupa, normalmente una exitosa y que lo enseña el orador que les voy a presentar, es primero partir del uso del verbo infinitivo, ¿ya? O de verbos infinitivos, ¿ya? Por ejemplo, son los verbos los que terminan en ar, er o ir, ¿ya? Como usted dirá, a ver, yo tengo que hacer un informe de
de cómo mejorar. ¿Mejorar qué cosa? El mantenimiento preventivo de una máquina. Entonces, ya usted usa el verbo y ahí usted tiene el objetivo y lo puede elaborar, pero le falta algo. Partió con el verbo, después tiene que decir qué cosa, ¿cierto? Ah, la máquina, ¿cierto? ¿Y para qué? Ah, para que tenga un mejor rendimiento, por ejemplo, ¿se fijan? ¿Y mediante qué? Ah, mediante la aplicación de las técnicas de mantenimiento predictivo, ¿se fijan? Entonces, ahí usted tiene el objetivo armado, ¿ya? Tiene que preguntarse esas cuatro etapas. Primero, ¿cuál es el verbo que va a ocupar para definir cuál es el objetivo? ¿Cierto? ¿Qué significa o qué va a hacer ese verbo? ¿Cuál es la aplicación de ese verbo? Pues, ¿para qué lo va a hacer? Y mediante qué. Eso lo que arma un objetivo final. Ejemplos de objetivos específicos también vamos a ver. Por ejemplo, realizar, ¿cierto? Evaluar resultados, ¿cierto? Vamos a realizar esto para evaluar resultados y después dice usted, vamos a elaborar una propuesta con el fin de aplicar lo que vaya todo apuntando hacia un paso más a lograr el objetivo general. ¿Ya? Para eso, entonces, vamos a ver un video. Aquí se les explica en detalle y después lo vamos a analizar. ¿Cómo redactar un objetivo? Fíjense también en la dinámica que estoy aplicando yo en la presentación. Esta dinámica también son herramientas muy útiles que ustedes también tienen que aprender a ocupar dentro de las presentaciones. Tiene que haber siempre movimiento, por ejemplo, tiene que ser letras claras, temas específicos que queden grabados, ¿cierto? Y después también fíjense la técnica que ocupa este orador en la redacción o esta oradora en la redacción de este video. Fíjense los sonidos, la animación, siempre ellos editan, hacen una presentación, se edita después y se le agregan cosas para hacerlo más dinámico, más entretenido y más didáctico. Fíjense todo eso. Vamos a ver entonces. Cómo redactar objetivos generales y específicos. Para redactar un objetivo general se debe tener en cuenta cuál es la meta clara de ese trabajo o de ese proyecto. Cuando ya tenemos eso claro, cuál es el objetivo general de mi trabajo, cuál es el objetivo general de este proyecto, vamos a tener en cuenta unos pasos que nos van a llevar a cumplirlo. ¿Cuáles son esos pasos? Los objetivos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cumpliendo el objetivo específico 1, cumpliendo el objetivo específico 2 y cumpliendo el objetivo específico 3, voy a lograr el objetivo general. Estos son los pasos que me llevan a mí para cumplir el objetivo general. Y vamos a ver ya un ejemplo con una super fórmula que nunca van a olvidar. Vamos primero con la fórmula. Para redactar un objetivo general vamos a tener en cuenta un verbo en infinitivo al inicio. Los objetivos normalmente inician con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que termine en ar, er o ir. Voy a poner ya un ejemplo. Diseñar. Diseñar. Mi objetivo general es un diseño, es diseñar. Después de que tenemos el verbo en infinitivo, nos vamos a preguntar ¿qué? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Diseñar. ¿Diseñar qué? Entonces voy a poner un diseño. Diseñar una estrategia pedagógica. Entonces tenemos diseñar una estrategia pedagógica. ¿Diseñar qué? Una estrategia pedagógica. Y tenemos el segundo paso de esta fórmula de los objetivos. Después de que ya tengo el verbo y ya tengo el qué, nos vamos a decir ¿para qué? Tenemos aquí la tercera parte de la fórmula. ¿Para qué? Diseñar una estrategia pedagógica. Cuando tenemos la pregunta ¿para qué? En un objetivo, podemos responderla con el fin de o para. Con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes del semestre tal, del grado tal, de la institución tal. Y la última parte de la fórmula es mediante qué, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Tenemos
Diseñar una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura de los estudiantes de tal institución mediante la elaboración de material didáctico, textos escritos, medios audiovisuales, etc. Esta última parte es mediante qué, es decir, cómo lo voy a lograr. Esta fórmula que ustedes van a tener en cuenta para elaborar el objetivo general no les va a fallar. Verbo en infinitivo, ar, er, oír, qué de ese verbo viene aquí, para qué, con el fin de qué y mediante qué, o sea, cómo lo voy a lograr. Hasta ahí estamos claros con esta fórmula. Me corro un poco para que lo puedan ver completo. Ahora vamos con los objetivos específicos. Si lo que quiero lograr es el diseño de una estrategia pedagógica con el fin de fortalecer las competencias en escritura, es porque lo que voy a entregar es un resultado. O sea, mi objetivo general es un producto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Primera pregunta. ¿Cómo hago yo para saber que estos estudiantes sí necesitan esa estrategia pedagógica? Primer objetivo específico, realizar, mire, realizar, y tengo aquí el verbo terminado en ar, realizar un diagnóstico, realizar, ¿qué? Un diagnóstico que permita analizar y medir las competencias en escritura mediante un cuestionario, mediante unas preguntas. ¿Ven cómo se elaboran los objetivos específicos? Después de que tengo el realizar el diagnóstico, ¿cuál sería un siguiente paso para lograr el objetivo general que es este producto? Ya realicé el diagnóstico. Ahora me voy a evaluar los resultados. ¿Evaluar qué? Los resultados, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener información que me permita empezar el diseño de la estrategia pedagógica. ¿Listo? Ahí vamos. Y el tercer objetivo específico que me va a llevar a este producto puede ser elaborar una propuesta, pedagógica, elaborar una propuesta pedagógica con el fin de revisar o con el fin de hacer un análisis de esa propuesta para lograr por fin el diseño de la estrategia pedagógica. Quiero que revisen esto. Este es el objetivo general, ¿cierto? Pero estos pasos, cumpliendo primero este, segundo ese y tercero este, si todo es aprobado y si todo se lleva a cabo, es porque voy a lograr hacer este objetivo general. Y así es como se redacta un objetivo general y los objetivos específicos. Tengan en cuenta la fórmula, solamente tengan en cuenta la fórmula y empiecen a desarrollarla. Si tienen alguna pregunta o tienen un objetivo ya redactado, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto lo reviso y miramos a ver si le podemos hacer algún ajuste o probablemente esté bien. Y para que no olviden esta súper fórmula para la redacción de objetivos generales y específicos, les dejo este cuadro que no van a olvidar nunca. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahí está el cuadro. Entonces la fórmula para redactar los objetivos, ya siempre fallan a veces los alumnos, no saben redactar los objetivos, y ahí es la parte medular del informe. Si no hay objetivos no puede haber un informe bien hecho. Entonces a veces lo tienen en la cabeza pero no lo saben formular. Entonces, una fórmula adecuada es justamente hacerse estas preguntas, partiendo por un verbo, ¿cierto?, en infinitivo, que le va a decir después qué cosa tiene que hacerse, para qué y mediante qué se va a lograr, ¿ya? Esa es la pauta siempre que debe haber para que quede claro la expresión del objetivo general y también de cada uno de los objetivos específicos, ¿ya?, que van encadenados para lograr el cumplimiento, llegar a la meta, ¿ya? ¿Cómo redactar objetivos? Volvemos entonces para atrás. Entonces, ¿les quedó claro? No sé si hay alguna pregunta en relación a esto. ¿Ya? Aquí está en resumen, ¿cierto? Lo que habíamos visto. La técnica es partir de un verbo infinitivo, que termina siempre en ar, er o ir,
preguntarse qué, para qué sirve y mediante qué lo va a lograr, ¿ya? O para qué se va a usar eso y con el propósito de mediante qué. El ejemplo también vimos de un objetivo específico es realizar, evaluar resultados, elaborar propuestas con el fin de, ¡pum!, de llegar a que se cumpla algún objetivo específico. ¿Hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran complementar? Es una técnica bastante básica, pero súper útil para que ustedes la puedan ocupar, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver en qué consiste, cómo se debería estructurar un informe de práctica profesional. Vamos a tratar de aplicarlo para algo atingente a lo nuestro, que tiene una práctica profesional que realizar, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que haber, obviamente, es la portada del informe. Y en la portada tiene usted que poner, obviamente, su nombre, el nombre de la institución en la que trabaja, ¿cierto? El título del informe, el nombre del estudiante o del tutor, ahí estaría el nombre suyo, digamos, y la fecha, obviamente, de entrega de ese informe, ¿ya? Esa es la portada, los elementos básicos que deben haber. Algunos no ponen resumen, pero es conveniente, siempre es conveniente incluir un resumen. Aquí lo tenemos. El resumen eh, en un informe de práctica profesional es adecuado, ya que permite al lector obtener una visión general del contenido, ¿cierto? De manera rápida y eficiente. El resumen debe contener entre no más de 250 palabras, 150 o 250 palabras, y presentar los objetivos, las actividades principales realizadas, los resultados más relevantes y las conclusiones generales, ¿ya? Siempre debe haber un resumen que reúna esas características, digamos. También debe haber un índice que debe ser después del resumen, que debe ser más o menos el orden adecuado, de acuerdo con las normas que están establecidas. Vamos a ver las normas. Hay normas generales que se usan universales, que tienen cierta nomenclatura, y también hay normas, digamos, particulares que tiene la institución. Tenemos que conocerlas. Entonces el índice debe tener lo que se llama un listado de secciones y subsecciones con números de página, para que sea fácil acceder a la información que el lector pueda considerar relevante o esté interesado en ampliar o investigar, digamos. También tiene que haber lo que se llama una introducción, ¿ya? Y la introducción debe hablar también ahí donde se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de en qué consiste la práctica. ¿Para qué se está haciendo esto? Ahí están las 4 preguntas o el verbo que ustedes tienen que identificar, etcétera. Y también una breve descripción de la empresa y el área de trabajo, obviamente, porque una cosa es saber lo que ustedes tienen como propósito, pero uno va a decir, ¿y por qué va a hacer eso? Entonces, cuando uno entiende el contexto en que está involucrado, por ejemplo, si uno es una maestranza, importante, tiene que arreglar un torno, preocuparse de las herramientas que asociado, tiene que haber a lo mejor el tipo de mantenimiento, las fallas fueron muchas, entonces yo a mejorar digamos, el tiempo, disminuir el tiempo de parada de la máquina, ¿cierto? Con un plan de mantenimiento preventivo, etcétera, o predictivo, etcétera. Usted tiene que decir, pero eso es lo que usted debe tener que formular acá, en forma muy breve, ¿cierto? Porque es la introducción solamente. Después tiene que hablar de los alcances del informe. ¿Para quién lo pide? ¿Quién está interesado en este informe? Es súper importante porque si lo pide el gerente general o el jefe del departamento, o simplemente nadie lo pidió y usted está proponiendo esto para que ellos lo puedan valorar a usted como un profesional y después ver la relevancia que tiene el preocuparse del mantenimiento. También, todo eso es válido. Pero usted tiene que ponerlo ahí en la introducción, ¿cierto? Esa es básicamente lo que debe contener una introducción. Después hablemos del marco teórico, ¿cierto? Entonces ahí usted empieza a expresar los conceptos y teorías relevantes para entender las tareas realizadas, ¿ya? Porque si usted va a proponer algo, tiene que saber que lamentablemente la alta administración, incluso la alta administración de una empresa que incluso se puede dedicar a lo que es mantenimiento, y no tienen claro a veces los conceptos de lo que significa las técnicas modernas de mantenimiento, ¿entiende? Entonces usted tiene que explicar
como con bolitas de dulce, y no dé por sentado que la gente sabe, no porque hay muchos, acuérdense del dicho que hemos hablado anteriormente, de que el que sabe, sabe y el que no es jefe, dicen. Entonces pasa mucho de que a veces el jefe ha ganado el puesto en forma política y no por conocimiento. Que sus habilidades, a lo mejor financieras, le han permitido llegar a un puesto, el puesto indicado, y toma las decisiones basándose en los expertos. Entonces usted tiene que entregar información como experto, pero tiene que saber entregarla de forma, digamos, madura y también didáctica. ¿Ya? Ahí tiene que expresar el marco teórico, que no necesariamente lo va a entender, por eso usted tiene que ser muy detallista y de acuerdo con el escenario que está dirigido el informe. También relación con la especialidad, ¿ya? Que ustedes tienen, acuérdense, equipos móviles y control de procesos, que es la especialidad de este curso, propiamente tal. Entonces tiene que tener eso en consideración. Y después viene el punto 3, que sería el desarrollo. Siempre el objetivo, obviamente, usted tiene que buscar una práctica profesional que desarrollo. También, formato adicional, ¿cierto? La redacción se ocupa las técnicas y también claras y precisas. ¿Qué formato va a ocupar usted? ¿De acuerdo con qué estándar? Entonces, yo sé que la Universidad Católica usa las estándares igual que la Universidad de Chile, ocupa el estándar de uso de las normas APA, ¿ya? Eh, o específicas que requiere cada institución. Le dan ustedes indicación, inclusive lo hicieron en el PFA, yo lo vi, de que le decían incluso qué tipo de tamaño de hoja se debe ocupar, qué tipo de tamaño de letra, por ejemplo, el tipo de letra incluso, y todo eso para que, obviamente, y también cuántas palabras o qué tamaño, qué separación debe haber entre línea, también es importante porque ellos ya tienen considerado cuál es el estándar adecuado para la lectura de un informe y también si se manda en sistema digital o se debe imprimir, etcétera. Acuérdense que estamos evitando el consumo de papel, entonces también el hecho de mandarlo digital es importante. Entonces, vamos a ver por qué ahora, no sé si hay alguna pregunta en relación a esto, si hay alguna pregunta, lo dicen nomás. A ver, sí, hay una, no, no hay nada. Entonces tenemos ahora, ¿por qué es la importancia? Es importante tener o la elaboración de un informe. ¿Por qué es tan importante? No tan solo ahora estamos presentando solamente lo que es la elaboración de un informe en términos generales, pero después vamos a ver lo que es la presentación de un informe. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces, la importancia de un informe tiene que ver principalmente con, desde dos puntos de vista, como vimos antes, dijimos que Caterina, hay un punto de vista profesora que es Caterina, ¿cómo está? académico. Uno, la importancia de un informe en el ¿Qué te contexto académico. pasó? ¿Alguien tiene el micrófono ¿Estás como conectado? resfriado o no? A Cuando ver, nos juntamos estaba ahí. perdón. Sí, me dijiste que estás ahí como con alergia. O a lo mejor podía ser que tu niña te. A ver, vamos a tratar de cómo se puede hacer para bajar. Ahí está. Ya. Entonces, la importancia del informe en el contexto académico. Ya se había quedado un micrófono encendido. Entonces, primero, el contexto académico que el que busca la universidad o el CFT es que haya una evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Que se pueda demostrar el nivel de comprensión y aplicación de conocimiento en un contexto práctico. Eso es lo que buscamos nosotros. Cuando el académico se sienta a escucharlo a ustedes en la presentación o a leer el informe que usted está presentando, el objetivo nuestro es, de alguna manera, ver si verdaderamente hubo comprensión y se pudo aplicar el conocimiento en un contexto práctico real, ¿cierto? Y eso es lo que busca la institución. Ustedes tienen que situarse en eso. Ah, la institución busca esto y la empresa busca otra cosa. Entonces, uno primero quiere ver si el alumno comprendió. Entonces, tiene que usted centrarse en ese objetivo, porque si usted lo expresa eso y logra usted demostrar que usted entendió cómo funcionaba la técnica que aplicó y cómo, y cuál fue el resultado y por qué fue exitoso, etcétera, nosotros nos sentimos como que ha habido un logro. ¿Ya? Entonces, también lo que buscamos nosotros es ver el desarrollo de competencias. Es decir, nos interesa que ustedes
tengan adquirida la habilidad, tal sea la investigación, análisis crítico y redacción técnica, porque el informe a veces puede haber sido muy exitoso el resultado, pero puede estar muy mal redactado. Entonces, claro, uno dice, no, a esta persona le falta entonces para llegar a un cargo, ser considerado un cargo superior, es muy importante que que sea usted un buen comunicador, y para eso tiene que saber redactar. Hoy día hay herramientas muy poderosas que le ayudan. Usted puede redactar algo, ¿cierto? En mala manera, y le pide a un sistema, por ejemplo, al chat GPT, digamos, que le redacte eso en forma más elegante, y el chat GPT va a hacer su mejor esfuerzo, se lo entrega, y usted tiene que volverlo a leer, analizarlo y darse cuenta en qué falló usted y cómo fue mejorado, más elegante, etcétera, o más didáctico, o más completo, o le puede incluso decir qué información le falta, porque puede ser que a lo mejor usted está hablando de cosas que él no entiende, entonces, o se puede ir por otro lado. Entonces usted empieza a darse cuenta que también tiene que saber formular las preguntas que tiene que hacerle a las herramientas de apoyo. ¿Ya? Que hoy día hay herramientas muy poderosas, lo que es bueno, y es digno de ser usadas, pero no que haga él todo el trabajo, sino que haya un feedback de manera que usted esté aprendiendo cómo hacerlo, ¿cierto? Y aprendiendo también a redactar, que es súper importante hoy en día, ¿ya? Digamos. Y también, obviamente, que lo que busca la institución es que usted esté siendo preparado para el ámbito laboral. Cuando nosotros estamos contentos y felices de que ustedes verdaderamente han aprendido, cuando usted está aplicando lo aprendido en una empresa X, ¿cierto? Los queremos ver como técnicos laborando en una unidad dentro de alguna empresa lo más importante posible, o bien desarrollando sus propias habilidades en su propia empresa, que también es un logro para nosotros, ¿ya? Eso es lo que se busca. Entonces, en el fondo, introduce al estudiante a las normas y prácticas profesionales. Ya, esa es la idea y el objetivo de la práctica, digamos, que llevarlos de la teoría al ámbito real. ¿Ya? Algunos ya están trabajando y han podido, gracias a las clases, han podido entender en qué consiste las estrategias, y han podido de alguna manera implementarlo en la industria. Y se ha visto en el PFA, se vio que ya ustedes están implementando algunas cosas, algunos entendieron, se desenfocaron al principio, después se enrelaron, otros lo hicieron bien desde un comienzo. Entonces uno va viendo y digamos, el objetivo nuestro como académicos es que ustedes tengan esos frutos, ¿por cierto? Estén preparados para rendir bien en el ámbito laboral, ¿ya? Eso es en términos del contexto académico, ¿ya? Vamos ahora al contexto eh, que sería el contexto profesional, ¿ya? Entonces, obviamente, que ustedes logren comunicación efectiva, ¿ya? Permite transmitir resultados, procesos y conclusiones de manera estructurada. Entonces, ustedes puedan tener una comunicación lo más efectiva posible, que logre el objetivo para el cual ustedes están comunicándose. No, aquí no se habla tanto de eficiencia, usted puede hacer una comunicación rápida, eficiente, pero no, importante que logre usted cautivar a las personas dentro de la institución o dentro del ámbito profesional, de manera que usted sea valorado como tal, ¿ya? Como un profesional digno de ascender de puesto, etcétera, o de ocupar el puesto para el cual usted está postulando o está defendiendo. Puede ser solamente un pequeño administrador dentro de una línea, pero usted está optando ya a ser el director de esa línea. ¿Entiendes? Ese es el objetivo nuestro. Entonces, eso se logra como con comunicación efectiva. Y eso es lo que nos hemos esforzado para hacerlo. Después, también que se le ayuda a usted en el contexto de la toma de decisiones, que un profesional tiene que ser hábil también en la toma de decisiones. Esto le va a servir como base para analizar problemas y proponer mejoras en procesos o sistemas, ¿ya? Obviamente, eh, uno analiza, hace un diagnóstico y descubre ciertas realidades que no son las más adecuadas, entonces uno tiene que poder tomar la decisión
y poder incentivar la toma de decisiones de otros que tienen el poder para hacerlo, para que usted pueda influenciarlos de manera que el proceso se mejore, ¿cierto? O la propuesta que usted haga sea considerada y tomada en cuenta y se pueda implementar. Ese es el objetivo, obviamente, de la experiencia práctica. Todas sus herramientas adquiridas se implementen en el segmento o en el área donde usted va a desempeñarse. ¿Ya? Y por último, también que usted pueda saber documentar, es decir, la documentación juega un rol importante dentro de este proceso. Y para eso tiene que usted, ¿cierto?, en el fondo respaldar todas las acciones que usted ha realizado, ¿cierto?, facilitando auditorías y consultorías futuras. Ah, porque van a decir, ¿y de dónde sacó este dato? Ah, esto lo hizo el Departamento de Finanzas. Consultan allá, oh, verdad, tiene razón usted, perfecto. ¿Y cómo calculó el VAN y el TIR de este nuevo cambio que se va a realizar? Perfecto, entonces la cosa es súper rentable, hay que hacerlo. Y eso es lo que usted tiene que también poder documentar y respaldar, también respaldar las observaciones o los argumentos que usted ocupa para ciertas aplicaciones, ¿cierto? O ciertas decisiones que usted está tomando. Entonces puede respaldarla con citas de algún académico o algún especialista en el área. Por ejemplo, ahí vamos a ver algún ejemplo de algunas cosas. ¿Para qué me adelanto? ¿Qué son las normas APA? ¿Ya? Hablamos de las normas APA, bueno, vamos a explicarlas. Las normas APA, el nombre APA viene de American Psychological Association, Asociación Psicológica Americana. Siempre a los americanos les encanta inventar normas porque se dan cuenta que hay que estandarizar las cosas en el mundo, porque si no, cada cual hace las cosas a su antojo. Y lamentablemente el desarrollo nos obliga a estandarizarnos. Entonces, en todas las cosas vemos en informática que si no hay estándares, los Profe, le hago sistemas una no, consulta. ¿cierto? No pueden conversar. Entonces, son un conjunto de Le hago una directrices consulta. para la elaboración de trabajos académicos, ¿ya? A ver, vamos a buscar el chat aquí. Si alguien está con la persona que tiene el micrófono encendido para que lo apague, por favor. A ver, audio. Ya. Para que no intervengan en la grabación, que es importante. Entonces, son un conjunto de directrices para la elaboración de trabajos académicos y documentos de investigación, ¿ya? Su propósito es unificar criterios, ¿ya?, en aspectos como la citación de fuentes, referencias bibliográficas, formato de texto y estructura general también. Estas normas son ampliamente usadas en áreas como ciencias sociales, educación y psicología. De hecho, a mí me dicen, Jorge, yo hice un libro una vez, una persona vio mi libro y me dijo, no, Jorge, tienes que decir qué fuente ocupaste, de dónde sacaste este texto, quién fue el traductor, etcétera. Todos esos detalles son importantes. ¿Por qué? Para que sea considerado a nivel académico. O si no, va a ser considerado solamente como un estudio eh, simple de una persona humilde que no tiene ninguna relevancia para ser considerado dentro de los anales de influencia que tiene el medio profesional o de la misma empresa. Entonces, cuando la empresa ve algo bien elaborado, que respeta las normas internacionales, va a ser mucho mejor el informe considerado, especialmente las memorias que se hacen en la universidad, les obligan a los alumnos a estudiar. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, lo que sucede en la Universidad de Chile y también hay algo de la Universidad Católica. ¿Para qué sirve esto? Vamos a verlo acá. Bueno, garantizan claridad y uniformidad en la presentación de documentos. Uno dice, ¿por qué se preocupan tanto si las cosas no son como a uno les gusta? Tiene que ser como la gente creativa lo hace. No, Profe, no. parece que se le quedó pegar la diapo. ¿Perdón? ¿Perdón? Parece que se le quedó pegar la diapositiva. ¿O está todavía en la misma? Sí, estamos en la misma, dice. Lee ahí para qué sirve, dice. ¿Se No, lee? a mí me parece importancia un informe en el contexto académico. Ahí nomás, en esa diapo se quedó pegada. Qué raro. ¿Y los otros alumnos ven lo mismo o no? Porque Y lo Sí, mismo, sí, es lo mismo ahí es la lo mismo. importancia del informe. yo pensé que estaba hablando sobre eso, como no cambiaba la diapositiva la No, es diapositiva. raro, es raro. A ver, voy a dejar de compartir entonces.
¿ya? A veces dejé de compartir, voy a compartir de nuevo la lámina, ¿ya? A ver si ahora la comparte bien, porque algo debe haber pasado en el Zoom. Gracias por avisar. A ver, compartir, Ok. presentación de PowerPoint. Aquí está, compartir. ¿Se ve bien ahora? Dice ahí para qué Ahora sirven. sí, po. Ahora sí. Buena, Sí, buena. tienen razón. Algo pasó en el Zoom porque estaba raro, dejó de compartir. Entonces, a lo mejor donde moví a la pantalla. Entonces, bueno, ahí está la explicación. Normas, APA, para que leerlo de nuevo, pues ustedes ya saben de qué se trata, ¿cierto? En el fondo, ¿para qué sirven? Uno es para garantizar claridad y uniformidad en la presentación de documentos, ¿ya? Y lo otro, facilitan la correcta atribución de ideas ajenas, ¿ya? Porque a veces uno puede citar algo y pueden creer que es la idea de uno, y la verdad es que no es idea de uno, sino que es solamente uno tiene que poder saber de dónde sacó la idea o de con qué se fundamenta, entonces la otra persona puede hacer un seguimiento de esa idea y saber, de aquí está el fundamento y esto viene de acá, de allá, perfecto, y ahí se entiende perfectamente que se está respetando el esquema general, ¿ya? Ya. También evitar el plagio. Espero que se lea eso, porque algo pasa acá que de repente se cambia esto. Evitar el plagio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted cita, no está plagiando. Usted está citando a la persona o al autor de ese tema y no está, y después, obviamente la universidad se preocupa mucho de eso porque si usted está presentando algo como propio y en realidad no es algo propio, sino que en realidad ha sido presentado por algún académico anteriormente, usted tiene que saber citarlo. Y por último, mejorar la profesionalidad y la credibilidad de los textos académicos. ¿Ya? Eso es para lo que sirven las normas APA. ¿Ya? Vamos a ver ahora ejemplos de referencias en el sistema APA. ¿Ya? Supongamos que en tu informe citas un manual técnico y un artículo académico. ¿Ya? Entonces tienes tú que respetar este formato. Mira. Cita en el texto, vamos a ver el texto que se está citando, ¿ya? Según el manual de operaciones de SKF de 2020, tienes que poner la fecha, aquí le puedes poner tú un numerito, el 1, que hace referencia después al documento que va a estar asignándose a ese número, de que es la referencia de pie de página o referencia al final del documento. ¿Cierto? Se indica que la lubricación adecuada es clave para extender la vida útil de los rodamientos, para decirte, ¿ya? Algo básico. Entonces, y después dice acá otra cita que está en el texto, dice, los estudios recientes destacan que la implementación de TPM reduce tiempos muertos en un 30%. Entonces ahí citas tú, Smith and Johnson de 2019. ¿Te fijas? Y después abajo, tú puedes poner lista de referencias al final del informe. ¿Ya? Y pones, se está leyendo eso, me imagino. Si algo se para de leer, se me avisan. Entonces, lista de referencias al final del informe. Entonces ahí está, ¿ves? La número 1 sería SKF Group 2020, Manual Técnico de Rodamientos SKF Group, ¿ya? Y después TPM, ¿cierto? Smith Johnson 2019, The Impact of TPM on Industrial Efficiency, Journal of Maintenance Engineering, 45, raya 3, 123 al 135. Ahí está en esas páginas y está la cita abajo del documento. ¿Ya? Entonces uno hace clic y lo encuentra inmediatamente. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de una buena aplicación de la norma APA que les venía mencionando. ¿Ya? Ojalá está arriba mejor. Ahí, no voy. Ok, ¿alguna pregunta en relación a esto? Algo que ustedes deben saber respetar. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo. Vamos a dejar de compartir esta pantalla, porque partamos ya la sesión número 2, y vamos a compartir otra pantalla. Ya, vamos a ver la otra pantalla donde
les voy a mostrar qué es lo que es el manual APA. Se los puedo mandar también para que ustedes lo tengan. Este es el manual APA de acuerdo con lo que la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde yo estudié en la Universidad de Chile, ¿cierto? Y la biblioteca tiene, obviamente, se expresó de que se dio cuenta que los alumnos no respetaban ciertas normas. Entonces, para que las memorias salgan bien las citas y todo, el bosquejo, ¿cierto? La misma memoria, tiene que respetar cierta normativa. Entonces, aquí está el manual, resumen, de la séptima edición APA, uso para fines de docencia e investigación, septiembre de 2021, ¿ya? Elaborado por tal persona, ¿cierto? Colaboración real, ellos tienen que respetar la forma APA. Fíjense lo que dice, facilitar el conocimiento de cómo citar o, perdón, referenciar según la norma APA. Ellos se centraron en eso principalmente, que es súper relevante, porque obviamente a ellos les importa más eso que la forma de redactar. Ahí tienen introducción, qué son las citas bibliográficas, ¿cierto? ¿Qué son las referencias bibliográficas? Dos cosas distintas. Uno es la cita, lo que va en el documento, y lo otro es la referencia donde se explaya de dónde se sacó esa información. Uno no puede poner todo el desglosamiento de la página tanto, no, eso se pone al final. La cita solamente, como vieron arriba, es breve, para que se sepa, Johnson lo dijo, perfecto. Y después el número 1 me indica que en la cita, en la referencia bibliográfica número 1 voy a encontrar todo el detalle de cómo encontrar esa cita. Las citas mismas, ¿cierto? Las consideraciones especiales, ¿ya? Citas textuales, etcétera, citas de citas, otra cita, porque a veces hay un autor que usted no sabe si él lo citó bien, te está citando que este cito lo cita de otra cita, citas de parafraseos también, te puede ocuparlas también. Sí, porque me recuerdo que lo leí en tal parte que un autor decía tal cosa, también se puede hacer, pero te tiene que citar siempre. Elementos de una referencia, consideraciones especiales y referencias de un elemento faltante. Súper importante. Fíjese las técnicas que ocupan ellos, colores distintos, ¿cierto? Eh, dibujos que sean didácticos, ¿cierto? Y después siguen otros temas acá. Este es el índice, el índice también bien establecido, con un número de índice, de acuerdo con su capítulo, ¿cierto? Capítulo 4, la página también, y las reglas aquí también con las páginas en que se encuentran, 17, 18, ¿cierto? Aquí vienen varios capítulos más. Yo se los voy a mandar si ustedes quieren leerlo. Es importante conocerlo. Ahí están todos los detalles, ¿eh? Introducción. Es un documento que tiene en total, vamos a ver, tiene exactamente, eh, ahí sale, ¿no? 26 páginas. ¿Ya? Incluso a veces ellos también usan los códigos de ética, de ingeniería, ciencia de la Universidad de Chile, guía de derecho de autor, Hoy día es fácil porque uno puede poner el link y la persona con este link va directamente al documento que se cita en esto. Hay ejemplos, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso ustedes lo pueden ver, yo se los puedo mandar, para que lo tengan. Este es el esquema de la Universidad de Chile, donde yo estudié, y también está el esquema de la Universidad Católica, que lo vamos a ver al final de la presentación. Entonces, ahora tendremos un break de unos 10 minutos, ¿les parece? Y volvemos dentro de 10 minutos, así que alguien que le avise a Hernán para que le ponga pausa a la grabación y después grabamos Ningún una segunda sesión, no problema. sé. Acá lo Perfecto. pausamos, profesor. Ya, gracias. Ahí quedó en Pausa nomás, pausa. que usa la Universidad de Chile, ¿ya? De manera que ustedes puedan respetar esa misma doctrina, que es la universalmente aceptada, y obviamente cae muy bien de que un informe esté respetando las normas que respeta la universidad y que no necesariamente lo respeta la industria, pero es súper importante que se haga. A ver, aquí hay una... ok, está grabándose nuevamente, dice Andrés, perdón, Hernán. Hernán, sería bueno quizás mañana que yo mande el link mejor para la reunión siguiente. Digo, ¿por qué? Porque así yo tengo más manejo del escenario, porque ahora había bullas y no podía cancelarla, etcétera. Bueno, sigamos entonces. ¿Hay alguna pregunta en relación a este tema? ¿Alguien que quiera aportar? ¿O alguna pregunta en relación al tema visto? Ha sido bastante claro, yo creo. Por ahora no. Ya. Probablemente no hay preguntas porque el esquema es bastante simple y estamos aprendiendo.
Después ya cuando tengamos algún informe práctico, quizás sería bueno que ustedes opinen. Y también quiero ver los avances de los informes que ustedes tienen para yo poder ir mejorando las redacciones o sugiriendo ciertos cambios a ciertos parámetros que se ocupan. Para eso vamos a ir compartiendo la presentación. Vamos a ver el objetivo y estructura del informe de práctica profesional. Cómo se estructura el objetivo, ¿cierto? Y la misma estructura del informe de práctica profesional ya más en detalle. También vamos a ver la importancia del informe en el contexto profesional y académico, ¿ya? Ejemplos de informes exitosos en el área de mantenimiento industrial. Análisis grupal, ¿cierto? Reales para identificar estructuras y calidad. O análisis grupal de informes reales mediante pantalla compartida, que es la herramienta que permite Zoom, etcétera. Uso de ejemplos, impresiones en PDF, Zoom, Teams, para discusión. Google Drive, para compartir ejemplos, por ejemplo, ¿ya? Todas esas herramientas están disponibles. Obviamente Zoom lo permite también, así que vamos a hacer uso de esa herramienta en lo posible. Si no, si está muy bien aceptado y no hay necesidad de discutir, se ocupan esas herramientas más adelante. Entonces vamos a ver la clase de hoy día, segunda sesión. Tenemos entonces revisión de normas y criterios específicos del formato, perdón, cómo se estructuran los formatos en forma clara, cuál es el formato que debe tener el informe propiamente tal. También espero una discusión interactiva sobre las expectativas del informe, qué se espera del informe específicamente que ustedes están haciendo. Podemos dar un ejemplo, ustedes pueden proponer algo, explicar algo, y yo les puedo tratar de dar mi opinión, o los compañeros pueden apoyar también. La actividad, entonces, la idea es que haya discusión en grupos pequeños, como no se puede realizar porque estamos en forma remota. Vamos a hacer entonces una especie de encuesta interactiva, o bien que den su opinión, de manera que puedan presentar ustedes, usar herramientas como ahí, el Mentimeter, o bien las pantallas compartidas que podemos tener aquí también en el Zoom. Se puede hacer de alguna manera, de manera que ustedes puedan opinar. Podemos hacer una especie de encuesta si les gusta esto, si les parece esto. Se puede hacer ese tipo de actividades también, lo permite el Zoom, o mismo el diálogo. Yo puedo ir también compartiendo una pantalla acá y tomando nota en lo que es un Excel o lo que sea. Hay pizarras digitales también que permiten este tipo de actividad, o una aplicación de notas colaborativas como el Jamboard. Todo eso lo vamos a ver también, qué significan estos estilos modernos. Lamentablemente, nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos hoy día muchas cosas que nos favorecen. Hay inteligencia artificial, hay cosas muy modernas que están en práctica. El esquema, han habido cambios estructurales y radicales en las industrias, especialmente en el área informática, donde nos hemos visto enfrentados a nuevos desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la misma inteligencia artificial, el otro las comunicaciones online que tenemos. Tenemos también herramientas muy poderosas que han cambiado la industria, desde Uber, que ha cambiado la industria porque cambió la industria. Ahora uno llama al taxi que lo venga a buscar, el Google Maps, todo ese tipo de cosas han hecho cambios, y uno tiene que saber adaptarse al cambio, porque si hay algo constante, en realidad es el cambio, porque nada me parece para siempre, todo tiene su ciclo de vida, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los criterios específicos para la confección de informe. Antes nos metimos en los generales, ahora vamos a ver lo específico. Entonces los informes de práctica suelen regirse por criterios específicos, como dijimos, que garantizan uniformidad y profesionalismo, que eso es lo que se busca, ¿ya? Porque a veces uno presenta un informe y dice, no, esto ya no respeta el estándar. Entonces uno tiene que desecharlo. ¿Y por qué? Porque uno mismo no le ha enseñado cómo realizar un informe. Así que estuvo muy bien que ustedes pidieran este tipo de taller, que es vital para que ustedes puedan alinearse con, obviamente, lo que se consideran objetivos o criterios específicos que garantizan que el informe va a ser por lo menos aceptable en su presentación. Después vamos a ver el contenido. Ya vimos algo del contenido. Aunque las normas pueden variar según la institución y el programa académico, ¿ya? Aquí están los elementos comunes que debes considerar. Hay elementos comunes, ¿cierto? Pero también hay cosas que son muy distintas a un informe
que se aplique en el área médica, por ejemplo, a un informe que se aplique en el área de ingeniería o en el área técnica o en el área literaria. Son enfoques distintos, pero hay ciertos esquemas que son comunes, ¿cierto? Aquí los vamos a ver. Uno, el formato general. Formato general, por ejemplo, se recomienda que haya márgenes, generalmente son de 2,5 centímetros en todos los lados, parte superior, inferior y los lados del informe, de manera que sea cómodo poder tomar el documento y leerlo sin estar invadiendo o parte de la escritura con un dedo, etcétera, ¿cierto? También el interlineado se recomienda siempre que sea 1,5, prefiere la gente, o doble. En las memorias por la Universidad de Chile era doble, me acuerdo. Acá, por lo general, se ocupa 1,5. Después, en tipografía, tiene que ser tipo Arial o Times, New Roman, y el tamaño 12, es lo general que se ocupa, ¿ya? Yo por lo general ocupo 11 para las clases y todo eso, pero porque se ocupa más, cabe más dentro de una hoja, pero lo general, el ideal es de ese tamaño 12 porque lo hace más leíble, más didáctico para las personas que tienen problemas visuales también. Paginación tiene que ser numerada. ¿Y cómo se numera? Esto en la esquina inferior o superior, pero siempre a la derecha, ¿ya? No a la izquierda. El número va o abajo o arriba, pero tiene que ir en el lado derecho. Eso es lo estándar. A veces pueden cambiar, hacerlo más bonito, pero ese es el estándar que se recomienda, digamos, para los informes. Sigamos con los criterios específicos. Dos, hablemos de lo que es la estructura propiamente tal. Si hay alguna consulta, ustedes levanten la manito o me dicen nomás si yo les puedo considerar, ¿no? La portada, ¿cierto? Estudiar la portada debe incluir el nombre de la institución, el título del informe, datos del estudiante, nombre del tutor y fecha, ¿ya? Todo lo que a veces hay un profesor guía que está eh, encargado de guiarlo a ustedes en el desarrollo de ese informe o de la práctica misma, y eso es importante también considerarlo y tener una muy buena relación con esa persona. A veces también hay ciertas reglas que respetar que la institución le ha hecho llegar a ustedes en forma anticipada. No sé cuáles son las reglas en este caso, pero me imagino que son parecidas a las que presentamos nosotros en el PFA. También habían reglas establecidas que eran más o menos estándares, me imagino, con lo que tiene la institución. El índice, como vimos, tiene que estar el listado de las secciones con numeración, etcétera, ¿ya? El contenido tiene que ser secciones claramente delimitadas. En cuanto al índice, el índice es importante. Hay herramientas dentro de, por ejemplo, los procesadores de texto como el Word, que permiten que usted realice el índice en forma automática. ¿Qué pasa? Porque a veces uno le agrega un capítulo más y tiene que cambiar todo en forma manual y cambiando los números de páginas. Sin embargo, eso se puede hacer. Hay herramientas útiles que le permiten a ustedes hacerlo en forma automática. Entonces usted le agrega un nuevo capítulo y automáticamente después usted vaya y le dice al índice que se regenere y se regenera en forma automática. Entonces, también ustedes deben dominar esa técnica porque si van a estar trabajando en el área de mantenimiento industrial, van a estar siempre haciendo reportes. Y herramientas como esa le van a quitar mucho tiempo le van a ahorrar mucho tiempo para que ustedes puedan, digamos, ser más eficientes en su labor. Entonces, dominar, por ejemplo, la misma dactilografía. Hoy día, antes era fundamental escribir el teclado con todos los dedos, ¿cierto? Para no tener que estar demorándose en la dactilografía, ¿cierto? Pero hoy día hay herramientas incluso verbales. Usted puede enseñarle al computador que aprenda el tono de su voz, ¿cierto? Con la mención de ciertas palabras, y usted también le enseña a reconocer su voz y también a poder interpretar lo que se está diciendo para hacerlo de forma escrita. Entonces uno le va dictando al computador y el computador escribe en forma inmediata. Esas herramientas están disponibles, se lo puede hacer. Herramientas sorprendentes que hay incluso en el mismo Zoom. Hay una herramienta que se llama, que eh, es una aplicación de inteligencia artificial que va escuchando lo que usted dice y va haciendo un resumen de lo que usted ha dicho.
¿cierto? Haciendo un resumen y después lo presenta como un resumen de lo que se bosquejó dentro de la presentación. Súper relevante. Entonces, ese tipo de herramientas también son aplicables para la elaboración de informes, ¿cierto? Y presentaciones también. Después, igual, sigamos con el contenido. Contenido, entonces, secciones claramente delimitadas, con introducción, desarrollo, conclusiones. Cada contenido tiene que tener más o menos esa estructura. Introducción, desarrollo, conclusiones, etcétera, dependiendo de la actividad que ustedes estén desarrollando. Y los anexos, ¿cierto? Donde está el material adicional, con los gráficos, tablas y registros técnicos, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Vamos ahora a la citación, ¿ya? Vimos que uso de normas específicas como APA para referencias y citas en el texto. Redacción. Estilo técnico, claro y objetivo, ¿ya? Tiene que ser, la redacción obviamente tiene que ser, si ustedes están en el área técnica, tiene que ser técnica. Y como están, y también tiene que tratar de que sea una redacción clara, que no tenga contradicciones o que hayan palabras cortadas o a veces pasa que uno está escribiendo algo y se arrepiente, después cambia la frase, pero no cambió el verbo, no cambió el sujeto o el artículo, y después uno lee cosas raras, por ejemplo, la, la, qué sé yo, la torno se echó a perder, o la torno se, entonces uno dice, ¿qué? No entiende, porque se olvidó cambiar el artículo, entonces tiene que preocuparse de que haya consistencia, ¿ya? Entonces, sin errores gramaticales ni ortográficos. Hay muchos errores a veces graves que uno, porque está acostumbrado a veces a chatear en el WhatsApp y corta las palabras, entonces no tiene conocimiento de cómo se redacta en forma clara. A veces, por ejemplo, la misma palabra a veces, la gente las pone a veces juntas y no es a veces, separado. Entonces, esa misma palabra, cualquiera que lo lea va a decir, no, este alumno no supo, no sabe expresarse en forma, diríamos, consistente, ¿ya? Vamos a ver entonces los requisitos ahora que exige la Universidad Católica. Yo encontré esto que referente a la Escuela de Ingeniería Mecánica, ¿cierto? Porque la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, dice, en la elaboración de informes de práctica profesional tiene requisitos y criterios específicos, ¿ya? Aparte de los APA, ella también lo cita. La elaboración de informes eh, establecida en los reglamentos de cada unidad académica, ¿ya? Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Mecánica, el informe de práctica debe incluir los siguientes términos, ¿cierto? Primero, le piden que esté el certificado del alumno, de adjunto, certificados adjuntos que son el informe que debe acompañarse del certificado de práctica emitido por la institución donde se realizó la pauta de evaluación otorgada por la empresa. Me acuerdo en mi universidad también. Decían, ¿usted tiene aprobado tiene el certificado? Sí, porque yo podía proponer que iba a hacer la práctica en cierta institución, pero ellos me decían, tiene que estar eso aprobado por la empresa, por la institución. Entonces tenía que presentar el certificado. Después, la estructura del informe propiamente tal, lo primero de ello es en la portada, donde se incluyen datos del estudiante, ¿ya? La institución donde realiza la práctica, fecha de inicio y término, bien claramente delimitado, ¿cierto? Porque ellos pueden ir a consultar allá, y de hecho lo hacen, a ver si efectivamente la persona realizó la práctica en esa institución o en esa organización, y si estuvo ahí, incluso le pueden pedir hasta un certificado de su desempeño, es súper importante. Y nombre del profesional a cargo, algo que quizás deberíamos nosotros practicar. No entiendo que se practique así, pero podría ser. Le da más seriedad a la práctica misma y se evitan a veces que el alumno presenta un informe falso, o puede ser también que el alumno esté trabajando en la empresa del papá, ¿cierto? O de un amigo, o la propia empresa. Entonces, es difícil monitorear, pero por lo menos se acota, se disminuye el riesgo de vulnerabilidad del sistema, se espera que seamos serios y que cumplamos con los requisitos. Algún sentido tiene esto. De hecho, para mí, sinceramente les digo, la primera práctica de vacaciones que fue de obrero, la primera práctica de obrero totalmente, en mi carrera,
yo he considerado que es una de las que más me sirvió. Porque uno tiende a tener muchos prejuicios en contra de los empleados de bajo nivel que uno va algún día a dirigir o a administrar. Y me encontré con grandes sorpresas que en realidad yo tenía prejuicios sólidos porque no había nunca trabajado en empresas productivas, ¿cierto? Y yo iba a dirigir. Y lamentablemente se requiere la experiencia de haber pasado por haber practicado, ¿cierto?, en un cargo inferior para entender cómo piensan las personas de ese nivel. Uno tiene muchos prejuicios, ¿entiendes? Y ahí me di cuenta y fue muy útil para mi vida profesional. Entonces, introducción presenta un contexto general de la práctica y los objetivos que se buscan cumplir, ¿ya? Esto es lo que dice la Universidad Católica para la Escuela de Ingeniería Mecánica. Está muy relacionada, lo más cercano a lo que yo puedo encontrar como informe de práctica de lo que tiene que ver con el mantenimiento industrial. Estos están ligados fuertemente con lo que es la ingeniería mecánica en el fondo. Entonces vamos al desarrollo, donde se detallan las actividades, ¿cierto?, realizadas, los procesos observados y las competencias aplicadas o adquiridas. Ustedes, como van a estar en la parte técnica, tienen que observar procesos industriales, maquinaria y qué es lo que se ha hecho y cuáles son las competencias que ustedes aplicaron o bien adquiridas, porque usted puede haber descubierto algo nuevo o incluso puede haber inventado una metodología nueva para poder superar un problema serio que había. A mí me sucedió. Una vez tuve que inventar una forma de toma de encuestas para lograr poder determinar el grado de motivación de las personas. Creo que yo les hablé de eso. Y eso también es súper importante que usted tenga conocimiento y pueda también aplicar. Y eso es un plus cuando usted descubre algo nuevo. De hecho, la Universidad de Chile hoy día está ocupando el esquema que yo descubrí, ¿cierto? Y que podría compartirlo también con el CFT si fuera necesario. ¿Ya? Resultados también y análisis. Ahí se discuten los logros obtenidos en relación con los objetivos iniciales, incluyendo análisis de datos y mejoras implementadas, ¿ya? Entonces usted tiene que saber, en el fondo, cómo expresar los resultados del informe o cómo orientarlos para que estén bien cimentados, porque a veces se manipulan informaciones también. No tiene que haber una referencia de dónde sacó los datos y todo eso y uno puede ir consultarlo. También el análisis de datos es súper importante, porque a veces hay estadísticas que las interpretan mal. Yo les he contado el caso, por ejemplo. Salió una estadística una vez que decían que maravilloso eso, o sea, las casas que tienen acuarios, por ejemplo, demuestran ser casas que tienen más tranquilidad y son gente más estable, ¿cierto? Emocionalmente. Entonces, claro, uno se entusiasma y se compra un acuario porque en la casa no hay estabilidad emocional, entonces me compro un acuario para tener estabilidad emocional y al final se me mueren los peces, se me también el agua, todos pelean porque nadie quiere mantenerlo, etcétera, al final es peor. Entonces, la estadística está mal interpretada, el análisis fue mal hecho. Y la verdad es que es al revés. Las casas que son tranquilas tienden a tener acuarios. Pues, esa es la realidad, ¿cierto? No el acuario el que me va a hacer más tranquilo a mí, sino que el hecho de que yo sea tranquilo me hace que yo pueda sostener un acuario y mantenerlo y que sea, obviamente, lucido y que cumpla su objetivo. ¿Se fija? Entonces, este tipo de análisis también son importantes que usted sepa hacerlo, ¿no? Y expresarlo en forma, diríamos, consistente, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones también. A veces uno puede tomar conclusiones equivocadas, dependiendo como el mismo el problema del acuario, ¿cierto? Y puede tomar y puede hacer recomendaciones obviamente sesgadas o con un criterio equivocado. Entonces por eso es importante que usted esté alineado con el resultado y pueda hacer las mediciones bien. Ustedes ya se le enseñaron algunas herramientas de medición, algunas herramientas de estimación, por ejemplo, cómo se determina, qué sé yo, la disponibilidad de un equipo, ¿cierto? Y eso que me permite a mí decidir y qué ejemplos puedo yo, de resultados puedo obtener si logro una mejor disponibilidad del equipo, ¿cierto? Entonces, ahí usted resume los aprendizajes claves, ¿cierto? Y posibles sugerencias para mejorar procesos en futuras prácticas, ¿ya? También. Para eso, bueno, una cosa de las conclusiones del análisis y la otra cosa también de la práctica, como hablamos, ¿ya? Porque ellos también esperan un feedback. Ahí está el feedback de la institución, ¿ya? No tan solo
de de lo que tiene relación con, con las conclusiones de la práctica, sino que también las conclusiones para la institución. Ahí estamos hablando desde el punto de vista de la universidad. La universidad espera que usted le dé un feedback, ¿ya? También que usted haya mejorado algo en la empresa, también es esperable. Entonces, formatos y plazos, ¿ya? También el informe debe entregarse dentro del primer mes del semestre académico posterior al término de la práctica. O sea, termina usted, tiene un mes de plazo para entregarlo. Eso pasa por lo menos en la Universidad Católica. Me imagino que acá debe ser antes. Después, el plazo de cumplimiento, en caso de incumplimiento, ¿cierto? El estudiante podría ser evaluado como reprobado para esa actividad. La normativa también dice, exige el uso de formatos estandarizados para la presentación y citas como normas APA. Aquí está de nuevo refiriéndose a las normas APA, por eso es que son importantes que ustedes las conozcan y puedan aplicarlas en sus informes. Para detalles específicos, también se sugiere que los reglamentos disponibles en las unidades académicas correspondientes, como la Escuela de Ingeniería Mecánica o Civil de la Universidad Pontificia Católica, puedes encontrar en sus sitios web, o lo más ideal sería que con Hernán nos consigamos cuáles son las normas o las, digamos, o los detalles específicos que se exigen para la elaboración del informe propiamente tal. Yo no tengo ese documento, sería bueno conseguirlo y podríamos revisarlo en las futuras sesiones o bien compartirlo de manera que ustedes ya saben cómo es el contexto, pero básicamente si usted respeta las normas APA, esté seguro que está cumpliendo con las normas del CFT. Y si cumple con las normas también de lo que le exigen la Universidad Católica a la carrera de Ingeniería Mecánica, sabe que está también cumpliendo con creces con lo que exigiría el CFT. Eso es lo que pienso yo. Entonces, ¿qué otras herramientas hay? Por ejemplo, acuérdense, hablamos de discusión interactiva. Entonces, se mencionó el Mentimeter, que es una herramienta web que permite crear presentaciones y talleres interactivos con encuestas y juegos. Los participantes pueden responder a las preguntas desde cualquier dispositivo conectado. Entonces, podríamos nosotros usarlo en estas presentaciones. Por eso yo lo estoy hablando de esto. Y eso también lo permite, creo, el Zoom. No lo he ocupado yo nunca, pero podríamos tratar de hacerlo. De manera que todos puedan interactuar y poder hacer encuestas y poder hacer, por ejemplo, la plataforma Slido es una plataforma que permite crear preguntas y respuestas, fíjate, encuestas y cuestionarios para reuniones, eventos presenciales. Estos tienen también su modalidad gratuita, pero también por lo general son modalidades que exigen pago. Entonces podríamos conversar con la institución si es necesario y podemos ahí tener acciones interactivas de manera que todos puedan aportar preguntas, puedo hacer también ejercicios y también señales técnicas como, digamos, impactar con una lámina y ustedes pueden votar en cuanto a si les gustó o no, o si les impactó o no, ese tipo de cosas, para que ustedes aprendan cómo usar. Yo les voy a enseñar ese tipo de cosas también para cuando hablemos de lo que es una presentación en PowerPoint. Súper importante. También, ¿qué es lo que es el Jamboard? Esto se ocupa en Meet, en Google Meet, creo, ¿cierto? Es una aplicación de pizarra digital desarrollada que también entiendo, lo tiene la pizarra, la tiene el Zoom. Yo nunca lo he ocupado, pero podríamos también tener ahí una especie de colaboración en tiempo real y la creación de contenido alternativo, ¿cierto? Inspirado en la experiencia de trabajar en una pizarra física, Jamboard combina familiaridad del dibujo a mano alzada con la versatilidad de las herramientas digitales, permitiendo a los usuarios expresar sus ideas de manera creativa y colaborativa. Es decir, yo hago algo, usted hace otro, podemos estar todos dibujando en el mismo lugar.